buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asteroide M Podcast. Una semana más aquí con todo el equipo listo y preparado para arrancar un nuevo programa. Para arrancar un nuevo análisis, vamos a decir, una nueva reseña, recomendación de pelis. En este caso, como siempre, tenemos dos películas de las que vamos a hablar. En la primera mitad del programa, como ya están viendo en algunas de las imágenes que están pasando, para los que no ven en YouTube, vamos a hablar de Corazón Valiente o Braveheart, la película archiper taquillera y ganadora de múltiples premios del señor Mel Gibson en su, no sé si es su debut como director, pero si no me parece que sí, más allá de que la actúa y la produce. Y en la segunda mitad del programa vamos a hablar de otra película también, vamos a decir épica, que es el film de Ridley Scott, protagonizado por el señor Russell Crowe, unos años más adelante. La película Gladiador, ambientada obviamente en otra época histórica, en este caso un poco más para atrás en la historia. Así que bueno, ese va a ser el menú de este programa de esta semana del Asteroide M. Y comenzamos saludando al equipo que ya está aquí listo y preparado para comenzar. Empezamos con el gran Guillermo Villarreal. Guille, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fer, Mati, gente? Peliculones, Sí. Hoy tenemos un programita ahí con dos exponentes de, no sé si batallas, podemos decir, batallas. Sí, pues comparten, el género comparte similitudes en cuanto a hacer películas de época y hacer películas épicas, ¿no? De grandes enfrentamientos. Uno basado en hechos reales y el otro no tanto, pero sí con un contexto realista en cuanto a la historia, la de Gladiador, ¿no? Así que buenísimo, vamos a ver, a dialogar sobre dos películas donde hay mucho quilombo. Sí, así es. Y bueno, vamos a darle paso también la bienvenida al señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Fer? Y yo, gente, sí, la verdad que dos películas para los que son amantes de la historia o de los hechos históricos, dos peliculones. Sí. Si no han visto estas películas, no sé qué están haciendo Sí. sus vidas. Exactamente. Bueno, ponemos un poquitito de música que ya arranca el asteroide. Bien, damas y caballeros, vamos a arrancar ya el programa. Como dijimos, en la primera mitad vamos a hablar de Braveheart, de Corazón Valiente, y como siempre vamos a tirar unos datitos acá que extraemos de la grandiosa, todopoderosa y todo lo sabe Wikipedia, para recordar un poquito algunos datos, más que nada lo que tiene que ver con el elenco, fecha de estreno y esas cosas, y después, bueno, ya entramos en lo que es no el debate, pero la charla, ¿no? Que tenemos siempre con el equipo de lo que nos gustaría comentar o lo que recordamos, lo que queremos comentar de la peli, de las pelis que vamos a analizar. Bueno, El destaque. Exacto. El destaque. Exactamente. Bueno, arrancamos como dijimos con Corazón Valiente, Braveheart, que es el título original en inglés. Acá llegó como Corazón Valiente en América Latina. Como dijimos, está producida, dirigida y también protagonizada por el señor Mel Gibson, el papel principal del señor William Wallace, el famoso héroe escocés, figura histórica escocesa. Pero tiene un elenco importante. No sé si tenía los niveles de presupuesto, también que estamos hablando de años distintos, tanto de Gladiador como esta, pero bueno, era una película que también estaba entre lo que se puede decir triple A, no solo por los valores de producción intrínsecos, sino también por los actores, ¿no? Porque tiene un gran elenco internacional también. Trabaja la señora o señorita en ese momento, Sophie Marceau, que es una actriz muy conocida, una actriz francesa. Trabaja también este actor también británico, que es el que hace, vamos a decir que es el que hace de
del villano principal, si se puede decir así, que es el señor Patrick McGoohan, que es fallecido, pero era un clásico actor veterano, muy muy bueno también. Y bueno, tenemos varios más en el elenco, pero vamos a decir que esos son los principales. Después tenemos otras figuras muy conocidas, no sé, Tommy Flanagan, y hay un actor que después, que desde esos años empezó a tener mucha repercusión en películas, no siempre como actor principal, siempre como actor secundario, pero es un muy buen actor, a mí me gusta mucho, es el señor Brendan Gleeson, es un actor irlandés, que siempre tiene papeles así de tipo duro, siempre tiene buenos protagónicos, y aparte el tipo actúa bien y tiene una personalidad y un porte importante. Bueno, como dijimos, la película es del año 95. El género en el que se podría encajar la peli sería el de drama histórico, porque básicamente es una película dramática basado en hechos y en personajes de la historia, como dijimos, y nos cuenta un poco la vida más allá de algunas licencias que, bueno, con el tiempo muchos historiadores o expertos en la historia, siempre hay cerebritos todo que te arruinan la película, pero bueno, que se ha tomado bastantes licencias a lo mejor a la hora de organizar la peli, organizar los personajes para que funcionen mejor de manera narrativa, licencias de cosas que pasaron o no pasaron, detalles de los personajes históricos o de algunos lugares o algunas fechas, coincidencias con batallas y esas cosas. Pero bueno, más o menos nos cuenta que en el año 1200, a finales de 1280, ese momento era el reinado del rey de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra, el famoso Sanguilargo. Es uno de los principales conquistadores que por esa época tomaba Escocia y se enfrentaba obviamente, había tomado ya Escocia y se enfrentaba obviamente en algunos puntos a rebeliones de gente que no quería, de pobladores, ¿no? De nativos escoceses que no querían someterse al poderío del imperio inglés, que bueno, avanzaba y que termina avanzando porque obviamente hoy Escocia es parte del Reino Unido, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Si bien son regiones separadas, conforman este Reino Unido justamente, pues son varios reinos unificados, tomados obviamente por la Bretaña. Bueno, el contexto histórico es en ese momento, en las primeras guerras escocesas inglesas, por la toma de territorio. Y bueno, nos cuenta un poco la vida de William Wallace, que es un campesino, digamos, de familia de gente de pastores, ¿no? Del lugar, que en el medio de esta invasión o toma o del acostumbramiento, ¿no? de los pueblos originarios de Escocia hacia los invasores ingleses, se desarrollan todo tipo de trifulcas constantes, peleas por territorio, qué sé yo, y bueno, y justo da la casualidad de que William, o lo que motiva principalmente, más allá de que después por eso sería reconocido como héroe nacional, en esta peli nos narra la historia de que él ya en su vida adulta conoce a una chica con la que se termina casando en secreto porque justamente este famoso derecho de pernada que ya es clásico, digamos, digamos, de lo que tiene que ver con las monarquías, ¿no? Con los derechos que tenían los nobles sobre los esclavos o sobre los campesinos, como es decretada en el territorio que Eduardo I toma en Escocia. Ellos se casan en secreto, obviamente, para evitar esto. Para quien no conozca, era una costumbre que tenían los nobles, digamos, de poder pasar la noche de bodas. Los nobles podían reclamar pasar esa primera noche con la novia, con la futura esposa, con la esposa primeriza, y luego, de ahí en adelante, bueno, como que se las devolvían al legítimo marido, pero tenían derecho de acostarse, básicamente. Eso es algo que era muy propio de la nobleza, tanto baja como alta, ¿no? Bueno, William Wallace con esta chica se casan en secreto, pero bueno, hay un momento en que un grupo de soldados ingleses descubren a esta muchacha, intentan abusar de ella y bueno, terminan matándola trágicamente. Esto no es spoiler porque es básicamente casi la premisa de la película y está en cualquier análisis, ocurre al principio. Y es ahí cuando este grupo de soldados comandados por un vamos a decir, por un mando medio, por una especie de teniente o general inglés,
terminan, bueno, matando a esta chica. Y es así como William Wallace le agarra la locura y empieza primero a vengarse, ¿no? De este pequeño grupo de soldados ingleses con su comandante. Y ya motivado por eso y digamos, un poco también, no solo por el odio por su tragedia personal de lo que le ocurrió, sino por lo que en muchas partes de Escocia se estaba empezando a organizar una revuelta, una rebelión contra la invasión inglesa, empieza a ponerse y a destacarse en diferentes tipos de batallas como un gran líder a la hora de guerrear contra los ingleses, ¿no? Para repeler la invasión inglesa. De ahí la peli empieza a tomar otros derroteros, digamos, pero digamos que arrancando desde una cuestión netamente personal, William Wallace termina siendo uno de los mayores líderes, vamos a decir, para batallar, digamos, con sus ejércitos, con los ejércitos escoceses, para resistir y echar a los ingleses del territorio escocés. Muy, muy por encima, eso es de lo que trata la peli, más allá de que después intervienen otros actores en la película. Actores me refiero a otros agentes, ¿no? Está el famoso, bueno, el rey Eduardo, primero, pero también resulta que el rey Eduardo ya está bastante grande. Tiene un heredero al trono que no lo tiene en muy buena estima. En ese momento era una costumbre muy... En los reinos era costumbre, y de hecho hasta no hace mucho tiempo, hasta la época moderna, el de cazar distintos miembros de las familias reales para obtener alianzas estratégicas entre reinos después de venido en países. Bueno, entonces también ahí hay un tema con los reyes de Francia, con la futura esposa que vendría a ser la reina de Inglaterra. También está toda esta puja política por los nobles, tanto ingleses, pero en especial los escoceses, los dueños de las tierras. Así que hay un montón de intrigas que se van desarrollando que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo bélico de la situación tan particular del momento. Y básicamente lo que se hace es ensalzarse eso, ¿no? La figura de William Wallace como un gran héroe nacional, ¿no? Como, qué sé yo, acá sería San Martín, como en Rumania sería el querido Vlad Tepes Drácula, el de verdad, no el vampiro, sino el príncipe de Valaquia. Son héroes nacionales que en su momento enarbolaron la bandera de su país y la defendieron fieramente contra agresores externos, ¿no? Contra foráneos. Más o menos de eso trata la peli, o así arranca, y bueno, se desarrollan distintos hechos, distintas batallas, y es un drama, realmente es un drama, pero bueno, nos permite un poco conocer un poco de la historia de esa parte del mundo en esa época en particular, y bueno, y analizarlo desde la perspectiva de la gente de esa época, tanto desde lo que estaban más arriba en la escala social o en la pirámide social a los que estaban más abajo. Guille, ¿tenés ganas de contarnos un poquito vos? Adelante. Bueno, voy a decir, voy a primero tratar de dar un poco, ¿no?, las primeras impresiones que tuve cuando yo accedo a esta película. Realmente no entiendo nada, no sé quién carajo es William Wallace, nunca había escuchado de pedo si sabía dónde está Escocia en un mapa. Pero bueno, nada, me encuentro así como quien dice de golpe y porrazo con esta película que bueno, que arranca así como medio como la historia de Jesús, ¿no? Donde él de chico es llevado por un tío a otro lugar y vuelve de grande, que él inclusive exhibe conocimientos que el resto no tiene. Eh, Nada, me pareció, si bien no sé si era muy alusivo el asunto de manera deliberada, digamos, o a propósito, yo le encontraba, viste, alguna que otra similitud con eso. Me parecía por momentos bastante entretenida, porque es bastante llevadera, sobre todo al principio, hasta que llega la parte más trágica de la película, la cual me causó, recuerdo, muchísima impresión. A mí me da mucha impresión cuando hay situaciones así de sangre,
¿no? La película era bastante explícita y hay una parte muy explícita donde el personaje principal, ¿no? Recibe esta cuestión de castigo, ¿no? De represalia por haber hecho justamente esto que vos contabas, Fer, de casarse en secreto. Y bueno, y me pareció desde lo argumental como un quiebre excelente, es como un detonador, ¿no? Desde lo visual, digo, uno viene con la peli que te genera, ¿no? Un clima bastante ameno, por momentos distendido, ¿no? Casi como una suerte de película romántica y de golpe se vuelve en una tragedia de lo más cruenta. Sí, sí. Y bueno, y de ahí da pie, ¿no? A lo que vos decías, bueno, que después se torna todo un pandemonium de situaciones que tienen que ver, ¿no? Con la invasión, con la pelea. Pero bueno, nada. Como impresión recuerdo esa parte en particular de la parte trágica que me dejó así bastante choqueado porque lo muestran de una manera muy cruda. Y bueno, y creo que realmente es el detonante, ¿no? Por el cual la película sube a una categoría de, de excelente yo creería que ya es como una suerte de peli clásica, ¿no? Eh, Así que bueno, creo que fundamentalmente está ahí el detonante para que uno la pueda considerar como buena. En lo personal me gustó muchísimo. Hablo de esta parte porque es la mejor parte que está como mejor lograda, digamos. Y bueno, y después el desenlace, que sigue siendo trágico, que no me parece mal, digamos, no sé cuánto tendrá de verídico con la historia real, pero bueno, yo creo que hasta las alturas del final de la película, ya como que ya tenía como una misión cumplida, ¿no? Ya desde el vamos, desde cómo se fue dando, digamos, paso a paso esta cuestión, ¿no? De, de situación que atraviesan, ¿no? Los personajes principales. Una película que la recomiendo, o sea, es raro como decían al principio, es raro que no la hayan visto, pero bueno, si tienen la oportunidad de verla, es una peli que uno cuando por ahí la cruzaba en la televisión, la dejaba, porque de todas las partes rescatás algo bueno. Eh, Hay un despliegue bastante enorme en las situaciones de pelea donde hay involucrados caballos y etcétera. Están bastante bien ambientadas, ¿no? Uno puede ver mucho barro, mucho pasto, muchas armas, mucha sangre. Todo el tiempo es ultra entretenido. Así que bueno, y bueno, y esto que destaco de la impresión, ¿no? Que me dio justo esa muerte, vamos a decir esa muerte, porque hay alguno que no la vio, algún perdido, algún colgado de la vida, que vaya y que la mire. Tengo algunos datitos que estuve, ¿cómo es? Investigando para el programa, como para sumar un poco más a mi apreciación personal. Bueno, el hecho de que Mel Gibson había rechazado, digamos, el papel en una primera instancia para interpretar a William Wallace, y bueno, y después o sea, lo reconsideró, digamos, así que nada, finalmente lo tenemos a él como, bueno, que de hecho se encargó básicamente de todo. Este escritor, Randall Wallace, que en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la familia, ni con los descendientes, ni con el protagonista, eh, que bueno, que logró hacer, ¿no? Este argumento tan exitoso, que inclusive fue como una especie de catapulta, porque a través de esta película él puede escribir otras obras más, como por ejemplo El hombre de la máscara de hierro, eh,
y un par más que bueno, no vienen al caso. No me quiero desviar mucho digamos, eh, del asunto, ¿no? De lo que es la película. Ujú. Y, por ejemplo, el tema de Corazón Valiente, sepan que nosotros acá en Latinoamérica, bueno, nos dan todo ya masticado, todo traducido. Pero bueno, el apodo de Corazón Valiente hace referencia al rey Roberto I de Escocia. Uno por ahí interpreta que Corazón Valiente, ¿no?, hace como alusión a William Wallace, pero no, en realidad hace alusión a quien sería en la película el personaje que interpreta Angus MacFadyen o algo así. Uh-huh. Así que bueno, eso. Y como última cosita, que las dejo así, le doy paso a Mati para que pueda hablar. Vos destacabas al principio, Fer, el tema de los actores, que bueno, que esta película ha tenido un montón de actores de renombre. Te olvidaste uno muy, pero muy, muy importante, que es ¿Cuál? el hermano de Mel Gibson, que no lo juna nadie, Donald Gibson, que bueno, aparece en la película, es como un datito curioso, ¿no? Ah, Aparece ahí entre la turba asesina, eh, pero bueno, nada, es como un datito así de color para completar, ¿no? Lo que fue la impresión, digamos, lo que pude rescatar, y que quizás, bueno, uno cuando ve la película no detecta detalle alguno, pero bueno, nada, esto de por ahí leer un poquito, de informarse un poco más allá de lo que uno ve, está bueno como para tener algo más, ¿no? Algún que otro condimento. sí. Eh, de decir, bueno, si la veo de vuelta, me fijo a ver si encuentro al hermano de Mel Gibson. Una A ver boludez, si pero encontrás el parecido. No, bueno, sí, es una peli. A ver, no la recomendamos por nada. Es una película muy buena. No por nada arrasó los Oscars de ese año, del año 95. Ganó, es la mejor película, es el mejor director y es la mejor fotografía. Entre los tres galardones más importantes, que son cosas fundamentales en una película. eh, digamos, para que cuanto menos te entre bien, o sea, te entre bien por los ojos el tema de la fotografía, y en cuanto a la actoral o a lo argumental, en cuanto a la dirección y en resumidas cuentas a la película, más allá de que tenés muy buenos actores. Así que, y a quien le guste todo lo que tiene que ver con películas históricas y cosas de la Edad Media. Bueno, aunque esto es una primera Edad Media, pues está ambientada en el año 1200, cuando estaban por arrancar, si no estaba por ahí, estaban por arrancar ya la primera cruzada. Así que a quien le guste ese contexto, esto no la puede dejar de ver. Porque nosotros ya somos grandes, éramos jovencitos cuando salió esta peli, pero bueno, por ahí sí hay gente más puber que nos está mirando, que obviamente para cuando salió la peli no estaban ni en los planes de sus señores papás. Es una gran peli que vale mucho y que ha envejecido muy bien, que vale muchísimo la pena descubrir, ¿no? sí, sí, Por sí. gente, por la juventud. Perdón, Guille, te interrumpí. ¿Vos querías terminar con algo o le damos paso ya a Mati? No, dale el paso a Mati nomás. Bueno, adelante, señor, cuéntenos usted. Bueno, no, para seguir linkeando lo que vos decías, el tema de los premios, también ganó el de banda sonora Sí. y el de maquillaje. Ujú. También eso fue, después fue nominado al de guión, dice, de vestuario, bueno, Sí, al sí, de sí. montaje. Pero eso fue nominada, pero bueno. Sí, sí, Aparte tiene lo, buen maquillaje. Perdón, y ahí te dejo, aparte de todo lo que tiene que ver con la pintura de guerra, esa famosa pintura azul que lo hace claro, tan no es. famosa, hay un personaje que es el papá de Robert de Bruce, que es otro noble escocés, que digamos es un poco el que maneja un poco los hilos ahí de las intrigas entre los nobles escoceses, que se ve que estaba enfermo de lepra. Así que tiene un maquillaje bastante importante en el Vamos, laburo de ese Newell. personaje. ¿Eh? Era de Newell. Claro, Sí, claro, no, de la lepra la de verdad, no la estupidez esa. no de los pingüinos. Claro, la enfermedad. Perdón, Mati. Sí, continúa. No, y
Después también te quedó tildada la parte de si fue su primera película como director. No, fue la segunda. Ajá. La primera ¿Cuál fue la primera? fue El hombre sin rostro, que también tiene un maquillaje, ahora que vos también decís el tema del maquillaje. Es Ajá. la que está medio deforme la cara de él. Darkman. Ay, no. El hombre sin rostro. No sé cómo es, Acá la tengo cómo que es la mirar. traducción. Bueno, lo voy a buscar. Tengo curiosidad. Ya te digo, pará, lo tengo acá No anotado. importa, no Dame un importa. segundo. Continúa. Yo ahora lo busco. Sí, porque, bueno, a mí, sinceramente, de las películas entre las dos, esta es la menos que yo vi. Ajá. Digamos, la vi varias veces. No tanto como la otra, como la segunda parte. Pero aún así, lo que siempre me gustó la película es eh, las batallas, el tema de la banda sonora, los vestuarios. eh, hay mucha referencia también para sacar ahí, si al que le gusta dibujar o que le gusta hacer cosas. Es una película es muy rica en ese sentido también para absorber esas cosas. Ujú. Eh, Qué sé yo, si bien no es la historia original, digamos, de este héroe, eh, siempre se toman su licencia para hacerlo un poquito más entretenida la película, Sí, ¿sí? supongo. Para hacerla más llevadera. Tiene algunos errores, pero bueno, qué sé yo. Por ejemplo, viste que ahí cuando empieza la película lo hacen ser como que es un granjero pobre, no, él pertenecía a la nobleza, en realidad. Eh, Tenía poder adquisitivo. Sí, creo que viene de una Eh, familia así. De una familia. claro, Sí. pero para la trama le servía más que sea así, tipo, así como que era de abajo, bueno, cosas que Hollywood le viene bien y ya está, bueno. Uno tiene que entender también que lo bueno es que, lo que contaba también Guille, o sea, trae el nombre de William Wallace a hacerse conocido, digamos, porque si no mucha gente ni lo conocería. Capaz que Exactamente. a lo mejor no sé, de acá un par de años más, capaz que el Guille, no sé, leía otra cosa y enganchaba el nombre, pero eh, lo bueno es que este tipo de películas así, está bueno porque te traen nombres, si bien no son actores, o sea, no son basados en hechos, o sea, reales, cien por pero por ciento lo menos te claro. traen el nombre. Claro, entonces decís, bueno, con el nombre sí, bueno, de última, empezaba a buscar por internet a ver si es verdad o no. Sí. Eh, Te puede generar ese Eso, interés ese interés, sí. extra por. Sí. Por eso me gustan estas películas así. La, la he visto, bueno, qué sé yo, por eso para mí es importante saber eso, de que es una película que no está basada en un hecho real, sino que toma algunas fracciones, No, algunas no, sí, licencias. Mati, está basado en hechos reales, pero Sí, está obviamente basado en hecho real, pero en no es real, personajes o sea, no históricos, es, pero claro, no es 100% claro, me real. expresé mal, perdón, sí, Ajá. no es 100% real. Será un 70-30, Ponele, sí. 30, sí, algo, ponele, 30 ficticio no, 70 ficticio y 30 real, ponele, bueno, en este caso, Probablemente, sí. O es lo que probablemente. opinan algunos, sí. Pero bueno. Así que. A ver. ¿Mati? ¿Verdad? Ah, está, Sí, perdón. sí. Ah, perdón. No te escuchaba, Mati. No sé si. Pensé que se No, había cortado. no, a lo mejor sos vos. Te está quedando sordo ya Capaz que de sí. una edad. Capaz que sí. Che, bueno. ¿Alguien más quiere agregar algo más sobre esta peli que tenga ganas de decir? No, pasa que hay un montón de datos que son, qué sé yo, por ejemplo, no sé, viste que, por ejemplo, el personaje Edward, que es uno de los príncipes que está ahí dando vuelta, Ujú. lo hace ver como un personaje gay, que en realidad no es gay tampoco. Bueno, Claro, el hijo ese de tipo, Sanguilargo, sí. El heredero del trono de claro, Inglaterra. que, que está casado con lo que decía vos, que está casado por una especie así de pacto entre reinos. Claro, sí, con el personaje que interpreta. Y con Isabel, el personaje que interpreta a Sophie Marceau. Pero bueno, hay un montón de datos que uno también puede buscar por internet y te va a sacar muchas dudas. Ujú. Lo bueno es que ya con estos datos que fuimos dando ahora, al momento de ver la película, ya uno la va a ver diferente. Sí. Eso también sería bueno. Vale muchísimo la pena. Es una peli larga. Sí. También, así como la que vamos a ver ahora en ¿Cuánto la dura? segunda parte. Y son como 2 horas, creo que son como 2 horas y media fácil, ¿eh?
pero se hace muy llevadera. O sea, ni te das cuenta que pasa ese tiempo. Y es muy buena, es muy recomendable. Insisto, al que le gusta este género, el género bélico o digamos, basado en hechos y en personajes históricos, le va a encantar. Bien. Bueno, si a ustedes les parece bien, podríamos ya, ¿qué dicen? Si pasamos ya a la segunda parte a la segunda parte del programa. Dale. Sí. Esperen que, bueno, como dije, adelantamos. Que yo estoy acá en la sala de control y por ahí se me complica la botonera. Así ponemos las imágenes, cambiamos las Que por imágenes. ahí, ¿Eh? que por ahí es un poco difícil hablar de esta peli, porque hay un montón de datos que se pueden seguir sumando. Lo que pasa es que la película es tan buena que uno mucho no puede hablar. Sí, es verdad. Yo recopilé un montón de datos. De esa licencia, decimos. Claro, o sea, por ejemplo, la película se centra en Escocia, pero se filmó en Irlanda, por ejemplo. Uh-huh. Ya te digo, suma muchísimo recomendarla, suma muchísimo que la vayan a ver. Es muy difícil hablar de algo bueno, porque tampoco se puede, o sea, tampoco es grato por ahí espolear Sí, sí, lo que pasa en algún sentido, exactamente. porque bueno, hay algunas actuaciones que realmente valen mucho la pena y está bueno, ¿no? Tener esa primera experiencia cuando uno lo ve. Sí, sí. Así que bueno, Tanto. Sí, sí, exacto. yo estoy un poco ahí como que hablo, no hablo, hablo, no hablo. No, está Porque bien, bueno, te entiendo. Yo y comparto lo que vos decís. Tanto esta, Corazón Valiente, como la que vamos a empezar a hablar ahora, como en la segunda parte del programa, como Gladiador, son dos pelis que realmente no vale la pena spoilear. O sea, hay que verlas. Son pelis. El que no la conoce la tiene que ver o tratar de llegar a las pelis lo más impoluto posible o contaminado incluso ni siquiera ver reseñas, por más que no tenga spoiler. Son pelis que vale la pena verlas sin conocer prácticamente nada. Después sí. Pero sí, la verdad que es casi un crimen. Es casi un crimen Sí, spoilear porque algo de esto. Sí, perdón. Porque de primera instancia nosotros vimos la película y no teníamos internet como tenemos ahora. No, claro. Y la película nos gustó y a la mayoría de la gente también le gustó, sin saber todos estos detalles que hacen a la película en sí, digamos. Sí. Estas pequeñas cositas que ha hecho el director, estas pequeñas licencias. Y sin embargo la película funcionó, fue entretenida y ya está, no mucho más. Por eso también por ahí es bueno decir, bueno, algunos datos, nada más como para tener un dato de color, para mirarla distinto y me parece que no mucho más, porque si no... Uh-huh. y también poner en tema quizás al público también un poco, es que nosotros a veces no coincidimos en las opiniones, entonces cuando no Bueno, coincidimos, sí, también. por lo general sí empezamos a revelar y a revolear cosas para todos lados, pero en este caso, bueno, es como que los tres concordamos, Sí. digamos, en que es una buena película. Hay un consenso unánime, sí. Claro, salvo por Mel Gibson, después le mata todo bien. Claro, estamos limitando, bueno, ahí empezó bien, pero, Qué cosa, siempre el tirador de hate. pero bueno, no me nada, gusta Mel Gibson, no miro nada de Mel Gibson. Miré esta película tratamos porque la vi. de limitar, ¿no? Un poco la batalla en este caso porque la película lo amerita. Bien. Bueno, muchachos, entonces ya vamos pasando a la segunda parte del programa en el que vamos a hablar, bueno, como lo veníamos diciendo, vamos a hablar de Gladiador o Gladiator. Esta película ya, bueno, bastante posterior, es del año 2000, está dirigida por el señor Ridley Scott, veneradísimo director en mi panteón personal, para mí el mejor director de cine hasta ahora que conozco, el que tiene más pelis que me gustan. Mira que me gusta Spielberg, pero este ya lo ha superado. Y si bien esta historia está ambientada, vamos a irnos atrás, ¿no? Vamos a irnos en el tiempo. Esto está ambientado en casi donde empezaría ya la decadencia del Imperio Romano y el fin de lo que vendría a ser la Edad Antigua. La película Corazón Valiente ya es a principios de la Edad Media, es posterior. Pero bueno, nos vamos un poquito para atrás. Y
Bueno, como dije, está dirigida por Ridley Scott. Tiene, bueno, en cuanto a los protagonistas, obviamente tenemos a Russell Crowe en el personaje principal, pero tiene la actuación muy destacada para mí, de hecho la mejor de toda la peli, del personaje del antagonista principal de esta película, que era un joven, bastante joven por aquel momento, que no era el principio de su carrera, andaba por ahí, Joaquín Phoenix. Que bueno, de hecho este es uno de los papeles en el año 2000, que parece mentira, ¿no? Pero ya pasan 22 años. Eh, que empezarían a catapultarlo y a darle mucha exposición, como el gran actor que es, la verdad, en un montón de géneros. Pero bueno, aquí interpreta el papel de villano y lo hace muy bien. De hecho, para mí es lo mejor de esta peli, el mejor personaje y el mejor actor. Pero bueno, como dijimos, esta historia no está basada en unos personajes con 100% verídicos. Más allá, a ver, sí existieron estos personajes históricos en cuanto a, por ejemplo, al emperador romano en ese momento y a su hijo, a Marco Aurelio, y en este caso a Cómodo, que es el personaje que interpreta a Joaquín Phoenix, y sus hermanos o hijos de Marco Aurelio. Pero por ejemplo, el personaje personal principal, que es el que interpreta Ridley Scott, es un personaje, tengo entendido, que es ficticio. Eh, Así que eh, voy a contar un poquito también de la trama, así muy por encima, que es una historia también muy épica, una historia que se desarrolla con conflictos, no sé si bélicos, tiene algo de escenas de luchas, pero digamos acá no hay un conflicto de intereses entre ambas naciones, sino más bien de intrigas propias de ese momento, ¿no? Del Imperio Romano y de lo que sería, digamos, el cambio de poder, la muerte de un emperador, todo lo que es el tema de la sucesión, en este caso a su hijo Cómodo, el traspaso, ¿no? Del mando del Imperio Romano. Y la peli, bueno, nos sitúa en el año 180 después de Cristo. Y bueno, nos presenta, arranca en el medio de los preparativos para una campaña de guerra contra una horda bárbara, contra un ejército de bárbaros, y nos presenta a este personaje principal que interpreta Russell Crowe, el famoso gladiador, que ya vamos a ver por qué la película se llama así, que es el general Máximo Décimo Meridio, alguien que me corrija si por ahí me falta un nombre. Que bueno, que es básicamente el personaje, este general es el general más respetado, más exitoso de todo el Imperio Romano. Tanto es así que el ya anciano emperador y casi moribundo emperador Marco Aurelio lo tiene en altísima estima. Tanto es así que luego de finalizar una primera campaña que se ve al principio de la película, va a visitarlo en persona porque tiene algo importante que decirle y que proponerle. Concordemos que en esta época en particular un viaje para una persona adulta y enferma por parajes así tan helados no era algo que podía hacer cualquiera, y sin embargo el emperador decide hacerlo igual para poder encontrarse con su general. Es tanto el aprecio, el afecto que le tiene Marco Aurelio al general Máximo, que incluso está por encima del de su hijo y su primogénito, vamos a decir, y heredero directo al trono, aunque sabemos que Marco Aurelio tuvo más hijos, pero en esta película solamente se nos presentan como dos los hijos del emperador, este hombre y una mujer. Tanto es así que lo estima, como digo, a, a Russell Crowe, al personaje que interpreta a Russell Crowe, que casi que lo quiere más que el hijo, ¿no? Entonces ya de entrada, y eso se nota al principio de la película, hay como una tensión ahí y un conflicto evidente, dramático, entre los personajes. Cuento así rápido, esto pasa al principio, tampoco es spoiler, pero bueno. Resulta ser que cuando fallece en opacas circunstancias Marco Aurelio, el emperador, toma el poder su hijo Cómodo, y por algo que ocurre en la película en ese principio, que no lo voy a comentar para que lo vean, que le agrega un poco
de jugo a ese conflicto inicial que marca la chispa que enciende la película. Cómodo, el hijo del emperador, no lo tenía en tan buena estima a su general, por una cuestión de celos hacia su padre, que él notaba que lo quería, que lo apreciaba y que hubiese preferido que ese general fuera su hijo y no él mismo, ¿no? Básicamente se lo quita encima. Manda a matar a su familia, que es lo que se ve al principio, y lo destierra absolutamente de todos sus rangos, su poder, digamos, su influencia, y le quita lo más preciado para él, que era la familia, su hijo, su esposa y su hijo. Luego de estos sucesos, pero no lo mata, porque él ordena que lo maten, pero por distintas circunstancias que ocurren, Máximo, caído en desgracia, logra sortear el ataque de sus agresores, escapa, pero al poco tiempo cae como esclavo de un antiguo gladiador y ahora convertido vamos a decir, coleccionista de gladiadores y de esclavos que regentea peleas de gladiadores. Los gladiadores son estas figuras de esclavos, digamos, que tenían como función principal entretener en estos famosos circos romanos, estos coliseos, a la multitud peleando por su vida, ¿no? Eran como una especie de guerreros de élite extraídos de distintas partes del mundo o de situaciones sociales, pero que no eran hombres libres, eran esclavos básicamente. Máximo es capturado y llevado justamente por este personaje, y lo hace su esclavo, que no sabe nada de su historia, lo hace su esclavo y lo convierte en gladiador. De ahí en adelante, desde que Máximo cae en desgracia con su familia muerta por culpa por la orden del nuevo emperador, por una cuestión personal, empieza todo un camino para empezar su vida nuevamente con muy pocas motivaciones realmente, pero Máximo siempre de una pequeña ventana, o siempre lo motiva esa pequeña ventana de haber perdido absolutamente todo y estar en el peor momento de su vida, de haber estado en lo más alto de la pirámide militar, de la pirámide social romana, a ser poco más que un esclavo, un bárbaro, siempre tuvo esa ventana de esperanza de algún día poder vengar la muerte de su familia. La peli es eso un poco, es un repaso histórico a una época en particular. A él le dicen el español porque justamente la película transcurre, o donde vivía Máximo, es los territorios que en su momento se conocieron como la España, la España románica, ¿no? Que sería el territorio como los romanos llamaban a la península ibérica, que después se convertiría en España. La película trata de eso, ¿no? De una historia de histórica, de cómo era, de cómo se manejaba el Imperio Romano, lo que representaba el ejército romano en el mundo antiguo, todo el tema del orden en la sociedad, porque sabemos que los romanos tienen, si bien para mí siempre fueron unos salvajes realmente, tenían una organización social dentro de todo bastante elevada en comparación de otros reinos, de otras culturas, que justamente no por eso, por esa ventaja, lo llevó prácticamente a ser uno de los imperios más grandes del mundo. Así que bueno, la peli trata, más allá de un repaso histórico sobre la época, sobre las costumbres, sobre la vida romana de esa época, sino también es una historia personal, es una historia de venganza, es una historia de rencores, es una historia de envidias, trata mucho para mi punto de vista, de lo miserable que puede llegar a ser el ser humano, desde el punto de vista individual y pequeño de cada una de las personas, hasta llevarlo a un punto más general, a una visión, vamos a decir, más general de lo depravado que puede ser la humanidad y cómo contagia a una sociedad, cómo contagia a un imperio y cómo se ve reflejado en todos los estratos y aspectos sociales de la vida de la época. Más o menos ahí arranca, no, ahí sí ya no voy a contar más nada, pero bueno, vale muchísimo la pena seguir lo que ocurre después, ¿no? Cómo es su desenlace y cómo vemos la vida, cómo vemos en qué queda la vida de este famoso y gran general Máximo. Guille, adelante usted, cuéntenos algo. Bueno, coincido muchísimo con vos en que esto es una suerte de representación de una época la cual se glorifica muchísimo
a mí no me llama mucho la atención, pero creo que mueve quizás algún morbo, porque bueno, nada, se la destaca tanto como una época de gloria y de expansionismo y de auge bueno, que gozaba la humanidad, que bueno, y hay quizás tan poco, digamos, qué sé yo, hay tanto, digamos, hay mucho en textos, pero quizás tener una representación audiovisual creo que genera, ¿no? Cierta curiosidad. Eh, Impresiones que yo he tenido con esta peli, realmente desde lo argumental, voy a decir esto. Traje algunos datitos también que preparé para el programa, pero para mí la película no logró movilizarme desde ese lado. Desde el lado de lo argumental me pareció como que le faltó algo, digamos. Sí me impactó muchísimo, bueno, las batallas, creo que es una película súper entretenida de mirar por todo el despliegue, ¿no? Todos los escenarios, las turbas, digamos, tanto los romanos como los salvajes en una primera instancia, toda esta cuestión de los gladiadores, el público en las gradas. Eh, creo que lo más enriquecedor que me ha dejado la película es toda esta parte estética, ¿no? Desde lo argumental no la considero buena a la película, la considero entretenida. Yo sé que quizás, bueno, más de uno no estará de acuerdo conmigo, pero me pasó eso con la película. No sé Sí, sí. si le faltó promoción. Me acuerdo que en su momento era como, estaba Gladiador en el cine y nadie sabía un cuerno de qué se trataba, y de golpe alguien agarraba y te decía, che, ¿vos sabés que el otro día fui a ver Gladiador? Y está buena la película, y ahí te la recomendaba. O sea, quizás no gozó, digamos, de lo que pudieron haber gozado muchas otras películas, que es esto de la promoción, ¿no? De publicitarte, ¿no? Andá a ver tal película, de mostrarte algo. Quizás solamente me sucedió a mí. Pero bueno, esto es lo que me deja desde el punto este de vista de la sensación, ¿no? No tengo muchas cosas eh, para destacar en este sentido desde lo argumental. Sí, quizás, bueno, lo voy a unir con estos datitos que yo traje para el podcast. Hay una relación que se plantea entre eh, como de histeria, quizás, sí, histeria amorosa, o no sé, Incesto, diría yo. entre... No me refiero a esa, Ah, perdón. no, no estaba hablando de esa, sino quizás la histeria entre la hija de Marco Aurelio y Máximo en una primera instancia, Ah, es verdad, eh, verdad. que bueno, que por lo que leí después, Ridley Scott trató de minimizarla a full. Creo que Lucila, el Lucille, personaje Lucille, que exactamente. interpreta a ella, creo que él trató de minimizarla a toda costa para que no distrajera, ¿no?, la atención de que él iba a perder su familia. Ujú. Esto no se logra, a mí me parece que es algo desde lo argumental que funciona, digamos, en contra de la trama. Por ahí yo, no sé, si vos sacás esa histeria que se muestra al principio en el campamento romano, creo que la película, digamos, queda buena igual, porque esa parte me parece que le restó más que le haya sumado. Nada, eso se lo dejo como un Ujú. datito, digamos, que de los que fui recopilando como para charlar un poco. Tampoco la puedo, o sea, tampoco la puedo espolear tanto porque es muy linda visualmente. Yo prefiero que el público vaya y la mire. Sí. Es muy entretenida. A mí me aburrió quizás un poco la historia, me pareció un poco como que no me dejó mucho,
pero vayan a verla porque desde lo visual me parece majestuoso, Sí, sí, o sea, sí. todo lo que son los planos, las espadas, así sea una espada de madera, Las armaduras, ¿no? Es impecable, sí, está sí. todo, claro. Lo vamos a unir en este datito quizás con la película anterior, porque bueno, el papel de Gladiador, de Máximo, se lo ofrecieron a Mel Ah, Gibson. mira. Eh, sí, que bueno, lo rechazó porque él se sintió quizás ya un poco demasiado viejo, ¿no? Para interpretarlo, ya que al momento, digamos, del ofrecimiento, él tenía unos 43 añitos, así que bueno, nada, eh, Ya no estaba para hacer quizás trote. en algún universo paralelo, ¿no? Hubiéramos tenido una película con Mel Gibson de Máximo Meridio. Claro. Eh, Así que, bueno, y algún otro datito que recopilé. Esta es una película que, bueno, que Russell Crowe ha catalogado como una de las mejores películas que ha hecho, Sí. que el papel de Máximo le gustó porque se sintió re bien, porque le parece que es el mejor papel que ha interpretado y qué sé yo. Yo difiero hasta con el mismo actor porque me parece que qué sé yo, hay otras películas como Una mente brillante donde se lo ve un poco mejor, Ujú. a mi juicio, Pero pero es la que lo catapultó igual. sí, sí, es la que lo catapultó. Sí, sí. Pero quizás no sé si la actuación es como la consagración No, no. de su carrera. Lo he visto en otras películas y me ha gustado más en otras Sí, películas. sí, sí. Nada, pese a esto, a este juicio que él hace sobre la película que le tocó, sobre el papel que le tocó y qué sé yo, ha cobrado bastante y no estoy hablando de dinero, ya que bueno, en algunas escenas con caballos se ha caído, en algunas escenas de batalla lo han cagado bien, bien, bien a trompadas por descuidos y demás. Así que bueno, cuando vean la peli van a ver que él tiene algunas heridas en el rostro. Esas heridas no son maquillaje, son heridas que él ha tenido a lo largo del film y bueno, obviamente se las han dejado porque eh, eran consecuentes con la trama y eran Claro. consecuentes con bueno, lo que se tenía que mostrar. Así que ahí va, ¿no? La recomendación, vayan a verla desde el estético. Sí. Me gusta muchísimo, a lo mismo que Corazón Valiente, la trama me parece una cagada, pero vayan a verla, porque está buena. Sí, sí, está bastante bien. Yo a mí también voy a decir que en la historia me gusta más la del bloque anterior, me gusta más la de Corazón Valiente. Pero esta tampoco está nada mal. Creo que esta brilla, como en eso sí estoy de acuerdo con Guille, brilla más por sus valores de producción, por su parte artística, por todo lo que tiene que ver en especial con el diseño de vestuario que es impresionante. Está bien que estamos hablando de otro diseño completamente distinto, por época y por lo que sea, incluso por más que sea más antiguo. Pero digamos que la recreación, vamos a decir, histórica de muchas de las cosas del vestuario está lograda. Coincide perfectamente con cualquier otra imagen que veamos en libros de historia, en documentales. Es excelente, es impecable. Realmente en ese aspecto. La historia también está buena, no es que no lo está, los personajes también están buenos. No al nivel de Corazón Valiente para mí. En cuanto a la carga dramática, y eso que esta es una película muy dramática, tiene escenas muy duras, pero la anterior me parece que es un poco más dura todavía, que te da golpes más bajos que esta. Y esta te los da, ¿eh? Pero la otra, digamos, bueno, no me quiero desviar porque estamos hablando ya, estamos en el otro bloque. Sí, te genera impotencia también. Claro, pero Juega con eso el juega un tipo. poco en eso. Continúa, dale, Mati, contanos algo vos ahora. No, no. Bueno, obviamente para mí de las dos películas esta es mi preferida. Bueno, a vos te gusta más, Porque, ¿ves? sí, a mí me gusta más esta. Porque también a mí me gusta todo lo que es la historia romana, Ujú. ¿sí? Me gusta. Todo lo que es la parte de filosofía, todas esas cosas así, me interesan. Hasta es más, el Marcos Aurelio posta, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, personaje Sí, histórico, sí, sí, claro. era querido también porque él dormía en el suelo.
porque él decía que si sus soldados estaban durmiendo en el suelo, él también tenía que hacer lo mismo. Entonces también, por eso y otras cosas más también, era querido. Ujú. Ahí no lo cuentan mucho en la película, No, pero para creo que intentan traspasarle un poco eso al personaje ficticio, al general Máximo. Porque una de las cosas que sí, destaca en la peli, más que nada, ajá, es que él era un gran líder. Y era un gran líder no claro. solo por sus capacidades a la hora bélicas, ¿no? Como estratega, Sí, como pero viste guerrero, que como que sino por su moral. Era un tipo muy respetado claro. y muy querido. Creo que eso es un poco lo que quisieron transferirlo, que a Sí, lo mejor intentó Ridley Scott ujú. transferírselo al personaje principal de la figura del emperador Marco Aurelio. Sí, continúa. Claro, porque, no, porque si bien Marco Aurelio, el personaje real, eh, tenía cierta tendencia a lo filosófico, y en la película lo comentan así nomás medio como burlándose del mismo cómodo, como hablando, como mofándose de ese tipo de pensamiento del padre, digamos, Ujú. ¿sí? No, para eso, para tener en cuenta. Después, la banda sonora a mí me encanta, Uf. la película. Eh, sumándome a la ola de los gatitos del Guille. eh, Cuando hay una escena en la película cuando él empieza a escribir, que ¿viste? Está medio moribundo. Pasa que no quiero spoilearlo. Esa es la máquina que estoy pensando. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, sí, sí. Mandale, mandale. Mándalo. No, que él empieza a contar, ¿viste? Cuando está medio moribundo, empieza a narrar como su casa. Esa parte, esa escena, eh, fue improvisada, digamos, ¿sí? Ujú. Y él empezó a contar su casa de Australia, ¿sí? O sea, es Claro, real lo que está sí, sí, diciendo porque él. él es australiano, sí, es verdad. Sí o no, holandés, bueno, la cosa es que él está contando su casa verdadera, digamos. Sí. Entonces, al director le gustó y bueno, dale, se imprime. Eso también está muy bueno. Sí, y Y acompañado de la música de Enya, que también fue también un poco una catapulta a nivel mundial, esta famosa compositora, que tiene... sí, no es Enya. Yo pensé que era Enya ¿Cómo que también. no? ¿No es Enya el tema principal de No, Gladiator, no? no, Ah, es mira. otra chica. Ahí te digo, tengo por acá agendado. Para. El nombre era. eh, es más, Lisa Gerard, o sea, Gerard será. Lisa Gerard. Ajá. Es más, cuando fue la nominación al premio, al Oscar, no figuraba ella como co-compositora. Figuraba Hans Zimmer nada más. Claro, sí, ahí Entonces, estoy justo buscando la BSO de Gladiador, a ver. Sí, sí, continúa, continúa. claro, entonces, también es otra cosa también que pasó cuando fueron entregadas los Oscars. Cuando fue nominado a Mejor Banda Sonora, el que estaba nominado era Hans Zimmer. Y esta chica, Lisa Gerard, fue la co-compositora. Claro. Y nunca fue mencionada. Bueno, Hans Zimmer es un otro compositor histórico en el mundo del cine, ¿no? Claro. Bueno, así que ahí tuvo un pequeño ahí medio. Que creo que después creo que los Golden Globes eh, lo, lo pusieron los dos juntos, digamos. Mira, Bueno, mira, tenés ahí razón ahora que lo estoy buscando. Yo la tenía que el tema principal yo, era de Enya. yo pensé lo mismo, por muchos años. Mira vos. Eh, Así que bueno, tenés esa. Te iba a decir algo más y se me fue. Bueno, ya me voy a acordar seguro. Eh, Contanos algo más que te haya gustado de la peli. sí, sí, eso está viendo. La peli. La parte de. Sí, la parte de vestuario, lo que más me gustó. Bueno. La parte de fotografía, los juegos de cámara que tiene también. Hace Ujú. muchos juegos de cámara. Eh, para mí está muy bien contada. Sí, igual, volvemos a lo mismo que anterior. Entretenida la película para ver y bueno. eh, Ahora se me están haciendo las ideas, pero a medida que ustedes iban hablando, Sí. me iba notando. Eh, no sé más que decir porque, por No, no, ejemplo, a la parte ver. de los tigres, no, sí, la parte de los tigres querían hacerlo, pero con rinocerontes, Claro. para que sea más pesado. Bueno, por una cuestión de, bueno, como hicieron con el CGI, ya está. Esa creo que fue para mí me parece la parte menos,
linda de la película. Eh, No quedan reales. no, bueno, sí. Sí, creo que hay unos baches ahí de Sí. como un corte de imágenes. Por eso a lo Bueno, mejor a vos, Guillermo, no te gustó sí, mucho sí, esa sí, película. claro, sí, tal cual, tal cual. Esas cositas como si vos, no, pará, esto Sí, sí, sí. Por ahí tiraba un garrazo y estaba a 15 kilómetros. Entonces, te la baja, pero bueno, Claro. te la baja. igual vayan a verla porque estéticamente un lujo. Sí, 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 sí. Son. Ah, sí, Ahí perdón, me volvió, acordé ahí lo que iba a volvió. decir. Ahí volvió, vamos, Dale, Reloaded. dale. está funcionando. No, para terminar con el tema de los datos, ya está, ya esto no seguimos más. La actriz que hace ¿cómo se llama esta? Eh, la hija de Marco Aurelio, De Sí, nunca me sale el Lucila. nombre. Lucille. ¿Eh? Lucille. Lucila. O Lucila, sí. Sí, es muy fanática, o sea, muy de la historia romana. Hasta es más, el mismo director, cada vez que tenía que hacer, el mismo guionista, cada vez que tenía que hacer una modificación o algo, o para meter algo a la historia, iban y le consultaban a La ella, tenían de porque ella consultora, tenía, mirá. sí, porque ella tenía sé que tiene un conocimiento bastante amplio de la historia romana. Ujú. Así que bueno. Sí, sí. Pero Sí, continúa, en perdón. síntesis la película, no, en síntesis la película es para mirarla. Pasa que yo no quiero spoilerla porque la peli está buena, está linda para ver. Sí, a ver, tiene un montón de cosas. Esta película es recomendable por un montón de cosas. A lo mejor la historia y el drama no es tan duro como la primera, como Braveheart, pero bueno, pero con Corazón Valiente, pero tiene lo suyo. Y bueno, esta está dirigida por Ridley Scott y sabemos que todas las pelis que dirige Ridley Scott tienen el tema de lo visual y de la fotografía siempre de primerísimo nivel y esta no es la excepción. Puede que haya alguna incongruencia o alguna que otra cosa que a lo mejor suene raro o quede raro, pero puede que tener más que ver con una cuestión de recortes en la edición, que es algo que le ocurre básicamente a la mayoría de las pelis por distintos motivos. Pero bueno, pero vale muchísimo la pena. Al que le gusta, digamos, o al que está empezando a investigar, o el que tiene un gustito por la historia del mundo antiguo, en especial por el Imperio Romano, no puede dejar de pasar de ver esta peli como, qué sé yo, como otras producciones de cine como Roma o como... se me ocurre la serie. Ben-Hur. Claro, exactamente. Porque realmente no tiene desperdicio. Es una muy. Ben-Hur la vieja, no Sí, la Marvel. la ¿Cuál? de Charles La, Heston. sí, Ben-Hur la versión vieja. La de Charles Heston, sí, sí. La de los años 50, creo que esa peli. Sí. Así que bueno. Bueno, ya nos podemos ir despidiendo, muchachos. Ya estamos en tiempo cumplido. Y bueno, lo que queríamos transmitir y lo que teníamos ganas de contar justamente era hacer un repasito por estas dos pelis que, bueno, ya tienen sus añitos encima, pero que todavía, y en nuestra interpretación, todavía han envejecido muy bien. O sea, todavía al día de hoy se pueden ver perfectamente bien. Valen muchísimo la pena. Y bueno, hay mucha gente si hay gente joven que nos está escuchando, que a lo mejor no las ha visto, dense una vueltita porque seguramente va a tener el mismo impacto que en cada uno como el que tuvimos nosotros cuando salieron originalmente. Así que bueno, vamos a agradecerles, cerrando el programa, y agradecerles como siempre que nos hayan escuchado, que hayan seguido el programa hasta aquí. Recordarles, para los que nos conocen por YouTube, que aparte del canal de YouTube, el Asteroide M, el podcast del Asteroide M, también se transmite en su formato de podcast en las plataformas iVoox y Mixcloud. Todos los links de referencia están, como siempre, en la descripción de cada uno de los programas. También recordarles que se pasen un poco por las redes sociales de Mati, Guille y yo, que también está la información ahí abajo. Tenemos también nuestros sendos canales de YouTube, lo de Guille dedicado al mundo del arte, del dibujo, y el mío al mundo de los videojuegos, de los videojuegos retro y de la emulación. Así que bueno, si quieren darse una vuelta por ahí, también son bienvenidos. Y bueno, como siempre, comentar, like si les gustó el contenido. Y toda recomendación, todo comentario positivo con buena onda siempre nos ayuda a crecer y obviamente lo agradecemos.
Así que bueno, eso ha sido todo por el programa de esta semana y nos veremos la semana próxima. Nos veremos y escucharemos para quien no nos siga por las plataformas de audio. La semana próxima con otro programa en donde, bueno, veremos otras 2 pelis de la larga lista que tenemos. Tenemos todavía material para rato y muy interesante, así que bueno, sigan al canal, sigan las novedades. Y bueno, nuevamente nos despedimos hasta la semana próxima. Bye bye. Chau, chau. Hasta luego.